Soy Julian y tengo 25 años. Hace exactamente 3 semanas, la mañana de mi 25º cumpleaños, mi madre arrastró una pesada bolsa de basura de plástico negro hasta nuestro inmaculado porche delantero. La dejó caer directamente a mis pies, y me echó de casa para siempre. Mientras yo estaba allí, en el aire helado de la mañana, vistiendo solo una camiseta blanca lisa y unos vaqueros desgastados, mi propia madre me miró directamente a los ojos y dijo: «Ya no eres mi problema». Me humillaron a plena luz del día. Se rieron y se burlaron de mí justo delante de nuestros ricos vecinos. Exhibieron mi miseria ante al menos una docena de personas que paseaban a sus perros en nuestra exclusiva comunidad de propietarios, cerrada y de lujo. Pero había algo enorme que no sabían. No tenían la menor idea de que yo ya había encontrado los documentos financieros ocultos y los extractos bancarios secretos. Estaban encerrados en el escritorio de caoba de mi padre, solo 3 días antes. No sabían que tenía una herencia que intentaban robar. Y ahora mismo, mis padres se enfrentan a cargos federales catastróficos. Su imperio inmobiliario se está desmoronando, y me están suplicando clemencia. Antes de que te cuente exactamente lo que pasó y cómo hice que todo su mundo se derrumbara, por favor, dale a me gusta si crees que la verdadera justicia siempre alcanza a la gente codiciosa. Y no olvides decirme exactamente desde dónde me ves en los comentarios. Ahora, volvamos al momento exacto en que toda mi realidad se hizo añicos. El sonido del taladro eléctrico de mi padre, gimiendo contra la pesada madera de roble de nuestra puerta principal hecha a medida, es un ruido que está permanentemente grabado en lo más profundo de mi cerebro. Mi padre, Richard, era un hombre que había construido toda su reputación pública basándose en ser un pilar de la comunidad. Era un promotor inmobiliario comercial de gran éxito. Un hombre que siempre vestía trajes hechos a medida y estrechaba la mano del alcalde en galas benéficas. Pero esa mañana de martes específica, la de mi 25º cumpleaños, me estaba excluyendo sistemática y brutalmente de mi propia vida. Miré la bolsa de basura negra, que se apoyaba flácidamente contra la punta de mis zapatillas. Se veía increíblemente patética. El plástico estaba ligeramente rasgado cerca de la parte superior, revelando un único calcetín gris. Se sentía como una manifestación física y tangible de cómo me veía exactamente mi familia. Yo era basura. Yo era una carga. Era algo de lo que deshacerse discretamente, una vez que empezara a hacer demasiadas preguntas o a ser demasiado inconveniente para su imagen familiar perfecta. Sentí un pánico agudo que me subía por el pecho, pero lo reprimí. Metí la mano en mi bolsillo derecho para sacar mi smartphone. Necesitaba llamar a mi mejor amigo, Marcus. Necesitaba averiguar dónde iba a dormir esa noche, porque sabía que no podía quedarme en este porche ni un segundo más. Pero antes de que mis dedos pudieran siquiera rodear el metal liso del dispositivo, mi hermano menor, Preston, me golpeó el pecho con el hombro. Preston tiene 21 años. Es el niño de oro indiscutible de nuestra familia. Es un atleta universitario de primera división que nunca ha tenido que pagar ni un solo depósito de gasolina, ni un solo libro de texto, ni una sola comida en toda su vida mimada. Me arrebató el teléfono de la mano con una sonrisa viciosa y burlona. Me abalancé hacia adelante para recuperarlo, impulsado por pura adrenalina, pero mi padre se interpuso justo delante de mí. Puso su mano pesada y callosa contra mi pecho, y me empujó hacia atrás por los escalones de hormigón del porche. Tropecé y apenas recuperé el equilibrio antes de caer sobre el césped bien cuidado. Preston caminó lentamente hasta el final de nuestro largo camino de entrada pavimentado. Enrolló su brazo atlético hacia atrás como si fuera a lanzar una pelota de béisbol, y lanzó mi teléfono directamente al centro de la ajetreada calle suburbana. Ambos nos quedamos allí y observamos en total silencio como un pesado camión de reparto de varias toneladas pasaba por encima. Los neumáticos aplastaron la pantalla, convirtiéndola en 100 brillantes fragmentos de cristal inútil sobre el asfalto negro. Preston metió las manos profundamente en los bolsillos de su carísima sudadera de diseñador. Me mostró una brillante sonrisa blanca y se despidió con la mano. Mi padre se limpió las manos en sus caros vaqueros. Me miró desde lo alto de los escalones del porche y asestó su golpe final y absoluto. Me informó fríamente que llevaría mi Porsche al concesionario de lujo en el centro para venderlo esa misma tarde. Yo compré ese coche. Trabajaba 60 horas agotadoras a la semana en una empresa de logística.
Me abrí camino hasta un ascenso importante, ahorré cada dólar de mi salario y pagué el pago inicial completamente con mi propio dinero, ganado con tanto esfuerzo. Pero como mi edad hacía que las primas del seguro fueran astronómicamente altas cuando lo compré, mi padre se había ofrecido generosamente a poner el título del vehículo a su nombre para ahorrarme algo de dinero. Se suponía que era un favor paternal. Ahora, era un arma cargada apuntando directamente a mi cabeza. Me miró fijamente a los ojos, con la voz rebosante de condescendencia, y dijo que el título estaba a su nombre de todos modos. Eso lo convertía en su propiedad legal para liquidarlo cuando lo considerara oportuno. Mi madre, Silvia, finalmente salió al umbral. Era la maestra absoluta en el arte de hacerse la víctima. Era el tipo de mujer que dominaba cada cena de Acción de Gracias, asegurándose de que toda la familia extendida supiera exactamente cuánto se sacrificaba por sus hijos. Usaba la culpa como un bisturí. Me miró con ojos fríos, huecos y muertos, y me informó casualmente que había cancelado completamente mi seguro médico a medianoche. También mencionó, casi como una ocurrencia tardía, que el fondo universitario al que yo creía tener acceso para mi máster había sido vaciado por completo esa mañana. Afirmó que Preston lo necesitaba más para sus próximas matrículas y gastos de alojamiento fuera del campus. Me dejaron de pie en la acera sin absolutamente nada. Sin teléfono para pedir ayuda, sin coche para irme, sin dinero en los bolsillos, sin documentos de identificación. Nada más que una barata bolsa de basura de plástico que contenía 3 camisas arrugadas y 2 pares de vaqueros gastados. Cogí la bolsa, me la eché pesadamente al hombro y empecé a alejarme del único hogar que había conocido. No derramé ni una sola lágrima. Me negué a darles la satisfacción. Llorar requiere una creencia fundamental de que las personas que te están hiriendo realmente se preocupan por tu dolor. Sabía que no lo hacían. Caminé 3 agonizantes millas hasta la estación de autobuses Greyhound del centro. Encontré un banco de plástico duro y pegajoso, justo debajo de una luz fluorescente parpadeante y zumbante. Abracé la bolsa de basura con fuerza contra mi pecho y pasé toda la noche viendo cómo la cámara de seguridad parpadeaba su luz roja de grabación sobre mí. Creían que me habían destruido por completo. Creían que me habían dejado desesperado, roto y listo para arrastrarme de rodillas, suplicando su clemencia. Pero estaban increíblemente equivocados. El aire amargo y helado de la estación de autobuses me traspasaba violentamente la delgada camisa de algodón. Pero mi mente iba demasiado rápido como para preocuparse por la incomodidad física. Mientras las horas se arrastraban en la oscuridad de la noche, cerré los ojos y reviví vívidamente los acontecimientos de hacía exactamente 3 días. Esa fue la tarde específica en que la pesada y sofocante venda me fue arrancada violentamente de la cara, exponiendo el monstruo absoluto que mi familia realmente era. Era una tranquila tarde de martes. La enorme casa estaba completamente vacía. Mi padre asistía a una reunión de zonificación inmobiliaria muy controvertida en el centro. Mi madre organizaba su almuerzo semanal en el club de campo y Preston estaba en su gimnasio privado de élite. Había entrado en el lujoso despacho de mi padre, buscando un documento fiscal notariado específico que necesitaba para una nueva solicitud de empleo corporativo. Su enorme escritorio de caoba hecho a medida siempre estaba estrictamente cerrado con llave. Era la única regla de la casa. Nunca jamás tocar el escritorio de Richard. Pero yo sabía su secreto. Durante más de 15 años, desde que era un niño pequeño jugando al escondite, supe que guardaba la llave de latón de repuesto pegada de forma segura debajo del cajón inferior izquierdo. Me arrodillé sobre la alfombra mullida, metí la mano debajo de la pesada madera, sentí el viejo residuo pegajoso de la cinta adhesiva y saqué la pequeña llave de latón. Abrí el cajón inferior, esperando encontrar aburridas declaraciones de impuestos antiguas, aburridos papeles de hipoteca y quizás algunos extractos antiguos de 401k. En cambio, escondido al fondo, encontré una carpeta gruesa de color rojo brillante. La pestaña en la parte superior de la carpeta tenía mi nombre legal completo impreso en tinta negra nítida, seguido de la palabra fideicomiso. Fruncí el ceño, mi frente se arrugó en una profunda confusión. No tenía un fondo fiduciario. O al menos, nunca me dijeron que tuviera uno. Mis padres siempre se quejaban por el dinero, siempre hablaban de lo apretadas que estaban las cosas, a pesar de nuestra enorme casa. Saqué la pesada carpeta, la puse plana sobre el escritorio y la abrí.
El primer documento era un extracto bancario de alto rendimiento. El nombre principal de la cuenta era el mío, pero la dirección postal indicada era un apartado de correos aleatorio en un condado vecino que yo no reconocía. Escaneé hasta el saldo impreso en negrita en la parte superior derecha de la página. La cuenta contenía exactamente $86.412. Mi corazón empezó a golpear agresivamente contra mis costillas, lo suficientemente fuerte como para que pudiera escucharlo en mis propios oídos. Pasé frenéticamente a la página siguiente. Era un resumen legal denso y muy detallado de un acuerdo de demanda masivo. Mientras leía las fechas y los números de los casos, los recuerdos volvieron a mí con una claridad nauseabunda. Cuando tenía 10 años, nuestra familia se vio envuelta en un horrible accidente automovilístico que alteró nuestras vidas. Un conductor gravemente ebrio se había saltado un semáforo en rojo a 70 millas por hora. Chocó violentamente contra el lado del pasajero de nuestro SUV familiar, exactamente donde yo estaba sentado. Pasé 3 agonizantes semanas en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Tuve una fractura severa de cráneo, una clavícula destrozada y hemorragias internas. La fisioterapia duró más de un año. Durante toda mi vida, mis padres me recordaron constantemente la carga financiera de aquel accidente. Siempre me decían que el pago del seguro de la póliza del conductor ebrio apenas cubrió mis enormes facturas hospitalarias. Me hicieron sentir culpable por el coste de mantenerme con vida. Mintieron. Me mintieron a la cara durante 15 años. El acuerdo de demanda original, otorgado exclusivamente a mí para mi atención médica a largo plazo, el dolor, el sufrimiento y los daños futuros, fue masivo. Era una cantidad de dinero que cambiaba vidas. Pero ese dinero no había estado seguro en un fondo indexado, generando intereses compuestos para mi futuro. Miré de cerca el historial de transacciones, extendido a lo largo de las siguientes 20 páginas. Mes tras mes, año tras año, grandes sumas de dinero en efectivo, 5.000 aquí, 12.000 allá, se retiraban y transferían sistemáticamente a una sociedad de responsabilidad limitada llamada Horizon Youth Consulting. Nunca había oído hablar de Horizon Youth Consulting en toda mi vida. Volví a hojear la carpeta roja, mis manos ahora temblaban violentamente, y encontré los documentos oficiales de constitución estatal para esa misma empresa. Horizon Youth Consulting era una corporación fantasma fraudulenta. Estaba legalmente registrada bajo el apellido de soltera de mi madre. Y el director oficialmente listado, la persona que firmaba los documentos corporativos, era mi hermano menor, Preston. Mis padres habían estado desviando activamente el dinero de mi acuerdo por lesiones personales. Mi dinero de sangre literal, de una experiencia cercana a la muerte, a un negocio completamente falso operado bajo la identidad de mi hermano, el Niño de Oro. Utilizaron el trauma de mi infancia para financiar discretamente su lujoso estilo de vida de clase alta. Utilizaron mi dolor para rescatar los proyectos de construcción comercial de mi padre, que fracasaban constantemente. Utilizaron mi clavícula destrozada para pagar las exorbitantes matrículas deportivas privadas de Preston y su nuevo y lujoso SUV. Pero lo peor estaba aún por llegar. Adjuntos a los recibos de transferencia bancaria había resguardos de retiro físicos. Y justo allí, en la última línea de esos resguardos, estaba mi firma. Decenas de ellas, firmas que yo nunca había escrito. Habían estado falsificando con pericia mi nombre en documentos financieros legales durante más de una década. Recuerdo estar de pie en aquella oficina perfectamente silenciosa y con aire acondicionado. Sostenía esos documentos condenatorios con las manos temblorosas violentamente. El nivel de traición era tan profundo, tan abrumador, que se sintió como un cuchillo dentado físico girando lentamente en mis entrañas. Mi vista se nubló por un segundo. Quise gritar. Quise destrozar la oficina, tirar el ordenador por la ventana y confrontarlos en el instante en que cruzaran la puerta principal. Pero no lo hice. Me obligué a tomar una respiración profunda y temblorosa. Conocía a mis padres. Conocía a Richard y Silvia. Si gritaba y chillaba. Si revelaba mis cartas prematuramente, destruirían inmediatamente todas las pruebas físicas. Contratarían a un equipo de abogados despiadados y encontrarían una manera brillante de manipularme para hacerme parecer loco. Saqué mi teléfono.
Pasé los siguientes 45 minutos fotografiando cuidadosa y meticulosamente cada página de esa carpeta roja. Capturé cada firma falsificada, cada número de ruta bancaria, cada documento de registro corporativo. Me aseguré de que la iluminación fuera perfecta y el texto legible. Cuando terminé, volví a poner la carpeta exactamente donde la encontré. Cerré el pesado cajón de madera y pegué cuidadosamente la llave de latón de nuevo debajo del escritorio. Fui a mi habitación, encendí mi ordenador portátil, creé una dirección de correo electrónico nueva y altamente encriptada, y me envié todas las fotos de alta resolución. Esa fue exactamente la razón por la que no lloré, sentado solo en la estación de autobuses Greyhound en mi 25º cumpleaños. Sabía que mi repentino y violento desalojo no era un arrebato emocional aleatorio de mis padres. No era una pelea que se les había ido de las manos. Era un movimiento de negocios frío, calculado y altamente estratégico. Acababa de cumplir 25 años. En nuestra jurisdicción estatal específica, ciertos fideicomisos médicos restringidos se liberan completamente y exigen la transferencia del control legal total e inalterado al beneficiario principal al cumplir su 25º cumpleaños. El tiempo se había acabado. Necesitaban que me fuera. Me necesitaban sin hogar, completamente sin un céntimo, totalmente aterrorizado y completamente aislado de cualquier recurso. Me necesitaban demasiado desesperado como para contratar a un abogado que investigara mi propio historial financiero. Su objetivo final era destrozar mi espíritu tan a fondo que regresaría arrastrándome a su puerta. Dispuesto a firmar cualquier renuncia legal que me pusieran delante, solo para tener una cama caliente y una comida caliente. Cuando el sol finalmente comenzó a salir sobre el horizonte polvoriento del centro, mi espalda me dolía intensamente por el banco de plástico duro. Cogí mi bolsa de basura y caminé 2 largas millas hasta la sucursal principal de la biblioteca pública de la ciudad. Revisé mi cartera. Tenía exactamente 12 billetes de $1 arrugados a mi nombre. No tenía identificación. No tenía teléfono. Las pesadas puertas de cristal de la biblioteca finalmente se abrieron a las 8 de la mañana. Entré en el tranquilo edificio con clima controlado. Encontré un terminal de ordenador en un rincón apartado y me senté pesadamente en la silla. Una bibliotecaria senior llamada señora Higgins me notó casi de inmediato. Era una mujer mayor maravillosamente amable, con el cabello plateado y ordenado, y unos ojos agudos y muy observadores. Vio la bolsa de basura negra en el suelo, a mis pies. Vio las ojeras oscuras y agotadas bajo mis ojos, y mi camiseta arrugada. Pero a diferencia de los ricos vecinos de la urbanización de mis padres, ella no me miró con asco ni sospecha. No hizo preguntas invasivas y humillantes. Simplemente se acercó a mi escritorio, colocó discretamente una botella de agua fría y una barrita de granola con chispas de chocolate justo al lado de mi teclado. Luego susurró suavemente que podía usar el terminal del ordenador todo el tiempo que necesitara ese día, sin tarjeta de biblioteca. Ese pequeño y simple acto de genuina humanidad de una completa desconocida casi rompe el pesado dique emocional dentro de mi pecho. Mi propia madre, la mujer que me dio a luz, me echó como basura inútil. Y esta anciana me trató con la dignidad humana básica. Inicié sesión en mi nueva cuenta de correo electrónico encriptada. Las fotos de los documentos seguían perfectamente seguras. Luego abrí una nueva pestaña, inicié sesión en mi cuenta de redes sociales en el navegador web y le envié un mensaje directo urgente a Marcus. Marcus había sido mi mejor amigo desde la escuela secundaria. Conocía a mi familia. Sabía lo tóxico que podía ser mi padre. Le dije que estaba en la biblioteca del centro. No tenía teléfono y era una emergencia masiva. Mientras esperaba la respuesta de Marcus, intenté iniciar sesión en mi antiguo portal de estudiante universitario para acceder a mis expedientes académicos y a mi red de antiguos alumnos. Introduje mi contraseña. Acceso denegado. La introduje de nuevo. Contraseña cambiada. Un frío pinchazo de adrenalina me golpeó el estómago. Revisé inmediatamente el correo electrónico de recuperación de contraseña. Había sido cambiado de mi dirección personal a la dirección de correo electrónico principal de mi madre. No solo me estaban aislando financieramente. Estaban intentando activamente y agresivamente robar toda mi identidad digital.
Querían interceptar cualquier correo físico, cualquier notificación digital o cualquier correspondencia legal relacionada con el fondo fiduciario. Intentaban borrar a Julian, el adulto independiente, y reemplazarlo por Julian, el fracaso dependiente. Una hora más tarde, las puertas de la biblioteca se abrieron y Marcus caminó rápidamente por el vestíbulo. Me vio en la esquina. Se acercó, miró la patética bolsa de basura en el suelo, y su mandíbula se tensó tanto que pude ver el músculo saltar en su mejilla. No preguntó si estaba bien. No preguntó qué había hecho mal. Solo me miró a los ojos y dijo, vamos. Vamos a arreglar esto. Marcus me llevó directamente a un descolorido restaurante de estilo retro en el lejano borde industrial de la ciudad, a millas del barrio cuidado de mis padres. Nos sentamos en un oscuro reservado de vinilo al fondo y le conté absolutamente todo. No me guardé ni un solo detalle. Saqué su tablet, inicié sesión en mi correo electrónico encriptado y le mostré las fotos de alta resolución de los documentos del fideicomiso. Observé cómo el color se desvanecía por completo del rostro de Marcus mientras leía los resguardos de retiro falsificados. La hermana mayor de Marcus, Nadia, era socia senior asociada en un bufete de abogados muy agresivo y altamente respetado en el centro. Se especializaba específicamente en fraude financiero corporativo y disputas de herencia feroces. Antes de que nuestra camarera trajera nuestro café negro, Marcus ya tenía el teléfono pegado a la oreja, llamando a su hermana directamente desde la mesa. Nadia despejó por completo su agenda matutina y se reunió con nosotros en la oficina de paneles de cristal de su firma exactamente 2 horas después. Nadia era una fuerza de la naturaleza absoluta. Vestía trajes impecables y elegantes, poseía unos ojos increíblemente perspicaces y tenía una mente legal que procesaba lagunas complejas como un superordenador de alta gama. Me senté frente a su enorme e imponente escritorio de cristal y le entregué las copias a color impresas de las fotos que acabábamos de hacer en una imprenta local. No dijo una palabra. Estudió los documentos en un silencio absoluto e ininterrumpido durante 10 minutos agonizantes. Los únicos sonidos en toda la habitación eran el tic-tac rítmico del caro reloj de pared y el nítido crujido del papel mientras pasaba las páginas de un lado a otro. Finalmente, levantó la vista lentamente. Se quitó sus gafas de lectura de diseñador y soltó un largo y pesado suspiro. Julian, dijo Nadia, su voz adoptando un tono muy serio y profundamente profesional. El acuerdo legal original de tu accidente de infancia fue de más de $400.000. Considerando los intereses compuestos del mercado estándar y el crecimiento promedio de la inversión durante los últimos 15 años, esta cuenta debería valer, de forma realista, bastante más de $1.200.000 hoy. Según este último extracto que fotografiaste, apenas quedan $86.000 en activos líquidos. Más de 1 millón. La magnitud del robo me golpeó como un impacto físico en el pecho. Literalmente robaron todo mi futuro para comprar coches deportivos de lujo, financiar membresías exclusivas en clubes de campo y financiar una empresa fantasma fraudulenta para mi hermano menor. Pero Nadia estaba lejos de haber terminado. Giró su gran monitor de ordenador para que me diera directamente. Mientras conducíamos a su oficina, ella había usado sus credenciales legales para obtener los registros públicos del Tribunal del Condado, referentes al estado legal exacto de mi fideicomiso médico. Hay algo más, dijo ella, su tono bajando aún más, sonando casi peligroso. Aquí es donde pasa de un robo financiero estándar a una conspiración criminal grave. Para que tus padres pudieran mantener legalmente el control de un fideicomiso médico restringido más allá de tu 18º cumpleaños, y especialmente más allá de tu 25º, tuvieron que presentar formalmente pruebas médicas a un juez estatal de que eras psicológicamente incapaz de gestionar tus propias finanzas. Julian. Presentaron una evaluación psicológica exhaustiva ante el tribunal hace exactamente 8 meses. Sentí como la sangre se me iba completamente de la cabeza, dejándome los oídos zumbando fuertemente. ¿Qué evaluación? Balbuceé, agarrándome al borde del escritorio de cristal. Nunca me hice una evaluación psicológica. No he visto a un médico para nada que no sea una vacuna contra la gripe en años. Nadia hizo clic en su ratón y un documento PDF escaneado se expandió en la gran pantalla. Era un formulario médico muy detallado y exigido por el Estado. En la parte inferior de la página, con una firma que reconocí de inmediato, estaba el sello médico oficial y el número de licencia del Dr. Aeris.
El doctor Aeris, el terapeuta familiar, el hombre con el que me había sentado en una cómoda silla de cuero, con poca luz, durante más de 6 años. El hombre con el que había hablado sobre mi ansiedad adolescente, mi intenso estrés por los exámenes universitarios y mi relación increíblemente complicada y emocionalmente abusiva con mi padre. Confiaba completamente en ese hombre. Le confié mis vulnerabilidades más profundas con absoluta confianza. Y él aceptó un enorme soborno financiero de mis padres para escribir un documento legalmente vinculante y completamente fabricado. En él, afirmaba que yo sufría un deterioro cognitivo grave y debilitante, directamente resultante de mi lesión cerebral infantil. Me declaró legalmente incompetente en materia financiera. La elegante oficina empezó a girar físicamente a mi alrededor. El nivel de traición era absolutamente sofocante, oprimiéndome el pecho como hormigón. Mis padres no solo robaron mi dinero. Compraron a mi médico de confianza para borrar legalmente mi autonomía humana. Planificaron meticulosamente mantenerme como su rehén financiero permanente para siempre. Los ojos fríos y muertos de mi madre en el porche esa mañana de repente tuvieron un sentido perfecto y aterrador. Echarme no fue una decisión precipitada. Fue el acto brutal final de un guión cuidadosamente escrito. Me querían viviendo en la calle, desaliñado, desesperado y mentalmente inestable. De esa manera, si alguna vez lograba desafiarlos en un tribunal, podrían señalar directamente mi situación de sin hogar como prueba absoluta de que la evaluación fraudulenta del Dr. Aeris era totalmente correcta. Yo era completamente incapaz de cuidarme a mí mismo, y ellos eran solo los padres amorosos y agobiados que intentaban manejar a su hijo profundamente perturbado. Me agarré a los reposabrazos de cuero de la silla de oficina hasta que mis nudillos se pusieron blancos como el hueso. Sentí un fuego lento e intensamente ardiente encenderse en el centro de mi pecho. Ya no era tristeza. Ya no era shock. Era rabia pura, sin adulterar, fría como el hielo. Nadia, dije, mi voz extrañamente tranquila, despojándome de cada gramo de miedo que me quedaba. ¿Qué hacemos exactamente ahora? Les lanzamos una bomba nuclear masiva, respondió ella, una excitación feroz, casi depredadora, brilló en sus ojos oscuros. Informamos inmediatamente del fraude sistémico al Departamento de Supervisión Federal del banco. Estoy presentando hoy una orden judicial de emergencia para congelar agresivamente cada cuenta financiera asociada con el número de seguridad social de tu padre y su identificación fiscal corporativa. Y estoy enviando personalmente una citación a la Junta Médica para revocar la licencia médica del Dr. Aeris antes de que vaya a prisión. Asentí lentamente. Hazlo. Congela absolutamente todo. Para esa tarde, me convertí efectivamente en un fantasma. Marcus me llevó a una enorme tienda de electrónica y me ayudó a comprar un teléfono desechable prepago, barato e imposible de rastrear, pagado en efectivo. Nadia utilizó los recursos de su firma para conseguirme un apartamento temporal y muy seguro en el lado opuesto de la ciudad. Fue pagado con un pequeño préstamo de emergencia de su firma, perfectamente respaldado por la recuperación legal garantizada de mis fondos robados. Inmediatamente salí y conseguí un trabajo discreto y agotador, con pago en efectivo, trabajando el turno de medianoche en un enorme almacén regional de clasificación de paquetes. Desaparecí completamente del radar de mi familia. No podían rastrear las señales de mi teléfono. No podían monitorear el gasto de mi tarjeta de crédito, y no podían encontrar mi ubicación física. Exactamente 2 días después de mi aislamiento total, mi barato teléfono desechable vibró violentamente sobre la barata encimera de la cocina. Solo había dado este número específico a Marcus y Nadia, pero el identificador de llamadas que parpadeaba en la pequeña pantalla mostraba un número desconocido y no listado. Lo miré por un momento, luego respondí con mucha cautela. Julian, gracias a Dios. Soy el tío Harrison. El tío Harrison era el hermano menor de mi padre. Era el hombre que siempre interpretaba al tío chistoso y cariñoso que asaba en todas nuestras cenas familiares de Acción de Gracias. Pero ahora mismo, su voz sonaba sin aliento, completamente llena de pánico fabricado y profunda preocupación. Julian, ¿dónde demonios estás? Tu madre está fuera de sí. No ha dormido en 3 días. Solo queremos saber que estás a salvo, chico. Solo dime dónde estás, amigo. Podemos arreglar esta tonta discusión familiar.
Puedes venir a quedarte en mi casa hasta que las cosas se calmen con tu padre. Me quedé completamente quieto en mi cocina y solo escuché su voz. Escuché el ligero eco hueco en la línea telefónica. Luego escuché un leve pitido electrónico rítmico zumbando suavemente de fondo. Estaba grabando la llamada. Mi padre probablemente estaba de pie junto a él en su despacho, dictándole frases escritas en un bloc de notas. No les importaba si yo estaba a salvo. Finalmente se habían dado cuenta de que las cuentas bancarias estaban bloqueadas. Se dieron cuenta de que había desaparecido, y necesitaban desesperadamente localizar mi paradero físico antes de que toda su casa de naipes financiera se derrumbara sobre sus cabezas. El tío Harrison, el tío divertido, estaba actuando como un espía voluntario para ayudarles a atraparme. Tío Harrison, dije, manteniendo mi voz completamente plana y desprovista de emoción. Dile a mi padre que el título del Porsche podría haber estado a su nombre, pero las cuentas bancarias están a mi nombre. Julian, espera, un momento. ¿De qué estás hablando? Terminé la llamada, bloqueé inmediatamente el número y saqué la batería del teléfono. La tormenta había tocado tierra oficialmente, y yo iba a dejar que destrozara su casa. 3 agonizantes y largas semanas pasaron en total silencio. 3 semanas trabajando el brutal turno de noche en el almacén de logística. Levantando cajas increíblemente pesadas hasta que los músculos de mis hombros ardían y mis manos estaban cubiertas de callos. Cada mañana a las 6 de la mañana, tomaba el autobús público de regreso a mi apartamento escondido y austero para dormir en un colchón barato en el suelo. Pero cada vez, mis músculos me dolían. Cada vez que mi espalda gritaba de dolor, sonreía en la oscuridad. Porque sabía que mientras yo construía silenciosamente mi resistencia física y mental en las sombras, mi familia se quemaba viva a la luz del sol. El agresivo bloqueo financiero que nadie había ejecutado impecablemente fue devastadoramente efectivo. Mi padre había pasado años mezclando ilegalmente el dinero de mi fideicomiso restringido con las cuentas de su negocio inmobiliario comercial. Usando mi dinero para inflar ilegalmente sus activos corporativos y asegurar préstamos comerciales masivos. El Departamento Federal de Fraudes del banco no solo congeló mi fideicomiso. Bloquearon absolutamente todo. Congelaron sus cuentas corrientes personales. Congelaron las tarjetas de crédito de lujo de platino de mi madre para compras. Bloquearon por completo las cuentas de nómina corporativas de su empresa constructora. Entonces los enormes y pesados dominos comenzaron a caer violentamente. Sin acceso a capital líquido, los proyectos de construcción comercial de mi padre se detuvieron instantáneamente. Cientos de contratistas furiosos abandonaron las obras exigiendo sus salarios impagos. Gideon, el principal socio comercial despiadado de mi padre, entró en pánico absoluto al recibir la notificación oficial de investigación federal por fraude en el correo. Gideon era un hombre despiadado y aterrador, que se preocupaba exclusivamente por sus resultados finales y su reputación. Según las actualizaciones legales que nadie me proporcionaba, Gideon literalmente irrumpió en la oficina corporativa de mi padre, cerró la puerta de golpe, y amenazó con una demanda civil masiva de varios millones de dólares. Esto llevaría a la quiebra personal a mi padre y embargaría sus bienes personales si las cuentas corporativas no eran desbloqueadas por completo en un plazo de 48 horas. Mis padres se estaban asfixiando. Las paredes se les venían encima. El oxígeno se estaba agotando. Y sabían con absoluta certeza que yo era quien les sostenía tranquilamente la almohada sobre la cara. Exactamente el 21º día después de que me arrojaran arrogantemente a la calle con una bolsa de basura, volví a encender mi teléfono desechable. Marcus había configurado un sistema digital seguro que reenviaba todos los buzones de voz de mi antiguo número de teléfono destruido a un servidor privado en línea. Abrí mi portátil, inicié sesión y miré el panel de control. En un solo periodo de 24 horas, mi familia me había llamado 45 veces. 45 veces. Las mismas personas que fríamente me dijeron que ya no era su problema. Las personas que habían cambiado las cerraduras de las puertas, de repente, estaban desesperadas por mi atención. Me senté en mi pequeña y tambaleante mesa de cocina, bebiendo café negro amargo de un vaso de poliestireno, y escuché metódicamente cada buzón de voz. Los primeros mensajes eran de mi padre. Estaba tratando desesperadamente de mantener su ilusión de autoridad. Julian, soy tu padre.
Ha habido un malentendido masivo y ridículo. Has causado accidentalmente un grave error administrativo con el departamento legal del banco. Necesitas llamar al departamento de fraude inmediatamente hoy y retirar esta ridícula e infundada queja, antes de que me vea obligado a emprender acciones legales agresivas contra ti. Para la 20ª llamada, a medida que la realidad de su inminente bancarrota se hacía presente, su tono cambió violentamente de amenazas arrogantes a súplicas patéticas. Hijo de Julian, por favor, coge el teléfono. Podemos arreglar esto en familia. Te compraré un coche nuevo. Mejor que el Porsche, lo prometo. Solo vuelve a casa. Tu madre está físicamente enferma por esto. Por favor. Los borré con un solo clic. Luego llegó un mensaje de voz frenético y jadeante de Preston, el niño de oro, el hermano querido que había sonreído, reído y saludado felizmente con la mano mientras mi único medio de comunicación era aplastado bajo un pesado neumático de camión. Julian, coge el teléfono. Coge el maldito teléfono ahora mismo. ¿Qué hiciste? Hay investigadores federales en casa ahora mismo. Papá le está gritando a mamá en la cocina. Me están culpando porque esa estúpida empresa de consultoría Geraisen tiene mi nombre legal en el registro. Yo no hice nada. Solo firmé lo que me dijeron que firmara. Están diciendo que podría ir a prisión federal por fraude electrónico. Julian, por favor. Tienes que devolverme la llamada. Tengo cosas. Tengo pruebas físicas. Solo ayúdame. Por favor. Pausé la grabación. El pánico puro y sin adulterar en su voz era denso, crudo e increíblemente satisfactorio. Preston finalmente se estaba dando cuenta de la cruda verdad. Ser el hijo favorito significaba que estaba perfectamente posicionado para ser el chivo expiatorio definitivo. Nuestros padres habían usado a propósito su identidad para protegerse de la responsabilidad legal. Ahora que el escudo estaba recibiendo un fuerte fuego federal, Richard y Sylvia estaban perfectamente listos para dejar que su niño de oro ardiera para salvar su propio pellejo. Cogí mi teléfono desechable y le envié un mensaje de texto a Preston con una única dirección específica. Era un enorme estacionamiento de Walmart, tenuemente iluminado, en las lejanas afueras industriales de la ciudad. Le dije que viniera completamente solo, exactamente a medianoche. Y para asegurarme de que no lo siguieran, o felizmente dejaría que los fiscales federales destrozaran su vida, llegué una hora antes y aparqué el discreto sedán prestado de Marcus en lo profundo de las sombras del enorme estacionamiento. Exactamente a medianoche, el caro Range Rover de Preston, con detalles personalizados, entró erráticamente en el estacionamiento. Aparcó bajo una farola amarilla parpadeante y salió. Se veía absolutamente terrible. El niño de oro había perdido peso. Su cara ropa de diseñador parecía arrugada y como si hubiera dormido en ella. Y no dejaba de mirar nerviosamente por encima del hombro como un animal cazado. Salí lentamente de las sombras. Me vio y se abalanzó, pareciendo un niño pequeño, aterrorizado e indefenso. Julian, gracias a Dios. Gracias a Dios que viniste. Extendió los brazos para abrazarme, pero levanté una mano plana, deteniéndolo en seco. No me toques, dije, mi voz cortando bruscamente el frío aire nocturno. Me saludaste con la mano cuando me echaron como basura. No puedes abrazarme ahora. ¿Qué tienes exactamente? Preston tragó con dificultad, sus manos temblaban visiblemente mientras metía la mano profundamente en el bolsillo de su pesada chaqueta. Sacó un pequeño disco duro USB plateado. Copié todo el servidor doméstico de papá antes de que los federales ejecutaran la orden de registro y se incautaran de los ordenadores físicos, susurró Preston, sus ojos se movían rápidamente por el estacionamiento vacío. Todo está aquí. Cada archivo, las facturas de construcción falsas, las cadenas de correos electrónicos de mamá al Dr. Eris organizando los pagos de sobornos, las transferencias bancarias offshore, todo lo que te hicieron. Miré el pequeño disco que descansaba en su palma temblorosa. ¿Por qué me das esto a mí, Preston? Porque me van a dejar caer con todo el peso. La voz de Preston se quebró, las lágrimas finalmente se derramaron por sus mejillas. Papá le dijo a su abogado defensor que yo administraba Geraisen Consulting completamente por mi cuenta. Me miró directamente y me mintió a la cara. Julian.
Está lanzando a su propio hijo bajo el autobús solo para salvar su licencia inmobiliaria y mantenerse fuera de una prisión federal. Extendí la mano y le quité el disco duro. Se sintió increíblemente pesado, llevando el peso de 15 años de mentiras maliciosas. Preston me miró con ojos desesperados y suplicantes. Tienes que decirles a los fiscales que cooperé voluntariamente. Tienes que usar esto para protegerme. No sabía lo malo que era en realidad. Juro que sabías que estaba siendo maltratado, Preston. Simplemente no te importaba porque estabas recibiendo las recompensas, dije fríamente, mirando al hermano que solía amar. Le daré este disco a mi abogado. Lo que te pase ahora depende enteramente de la ley. Le di la espalda y me alejé en la oscuridad, dejando al niño de oro completamente solo en el gélido estacionamiento. Finalmente sintiendo exactamente lo que sentí la mañana en que me entregaron esa bolsa de basura. La tormenta ya no se gestaba solo en el horizonte. Finalmente tenía el rayo directamente en mi mano, y era hora de derribar toda la casa hasta sus cimientos. La mañana en que regresamos a la acomodada urbanización. El cielo era de un azul brillante, implacable y sin nubes. Habían pasado exactamente 3 semanas y 2 días desde que mi padre me empujó por los escalones de hormigón del porche. Y mi madre me había entregado una bolsa de basura de plástico rota que contenía los patéticos restos de mi vida. Me senté en el asiento del pasajero del elegante sedán ejecutivo negro de Nadia, mirando por la ventana tintada. Pasábamos suavemente por los céspedes perfectamente cuidados, las enormes casas de ladrillo y piedra, y los caros coches importados que descansaban en amplios y extensos caminos de entrada. Este era el barrio donde crecí. Este era el lugar donde la asociación de vecinos regulaba estrictamente el color de tu buzón, pero ignoraba por completo el abuso emocional que ocurría a puertas cerradas. Siguiéndonos de cerca, iba un vehículo gubernamental oscuro y sin distintivos. Llevaba al detective Callahan, un experimentado y endurecido investigador de crímenes financieros de la Fuerza Federal, y a Ben, un cerrajero maestro licenciado que sostenía una pesada bolsa de herramientas de lona. No regresábamos a mi hogar de infancia para tener una sentida y llorosa discusión familiar. No íbamos allí por un cierre. Íbamos allí para ejecutar una recuperación de propiedad legalmente vinculante, para reclamar mi herencia robada, y para notificar oficialmente a mis padres con una montaña de acusaciones federales relacionadas con su masivo fraude inmobiliario. Cuando Nadia aparcó el coche perfectamente frente a mi hogar de infancia, el barrio ya estaba despertando. Varios vecinos ricos paseaban a sus Golden Retrievers o corrían por las prístinas aceras iluminadas por el sol. Salí del coche, ajustándome el cuello de mi chaqueta oscura. Respiré hondo el aire fresco de la mañana, y sentí una increíble y abrumadora sensación de calma invadir todo mi cuerpo. El niño aterrorizado y roto de 25 años, que había dormido en un duro banco de plástico en la estación de autobuses Greyhound, había desaparecido por completo. Había muerto esa noche. Volvía a esta propiedad fuertemente hipotecada como un hombre que tenía absolutamente todas las cartas en la baraja. Subimos juntos por el largo camino de entrada pavimentado, como un frente unido. El detective Callahan dio un paso adelante, con su placa bien sujeta a su cinturón, y presionó firmemente el timbre luminoso. Esperamos. El silencio de la mañana suburbana era denso y pesado. Pude oír los pasos frenéticos y pesados resonando dentro del gran vestíbulo. La gruesa puerta de roble hecha a medida se abrió violentamente, y mi padre se paró en el umbral. Richard parecía completa y absolutamente deshecho. El hombre que solía vestir trajes impecables hechos a medida, el hombre que dominaba las salas de juntas corporativas e intimidaba a los contratistas. Ahora llevaba unos pantalones de chándal grises holgados y una camisa de vestir muy arrugada que parecía haber sido usada durante días. Su cara era de un gris pálido y enfermizo. Sus ojos estaban severamente inyectados en sangre por la falta de sueño, y sus grandes manos temblaban visiblemente. Cuando sus ojos exhaustos finalmente se posaron en mí, de pie con confianza detrás del detective federal, su expresión se transformó instantáneamente de un pánico profundo a una ira agresiva, fabricada y desesperada. Julian, ladró mi padre, intentando desesperadamente convocar su antigua voz atronadora de autoridad suprema. ¿Qué demonios significa esto? ¿Por qué traes a la policía a mi puerta? Te lo dije específicamente en el buzón de voz. Podemos manejar esta pequeña disputa familiar en privado.
Necesitas retirar a tu abogado ahora mismo, antes de que arruines completamente mi negocio inmobiliario comercial. Estás cometiendo un error masivo y catastrófico. Nadia dio un paso adelante, sus caros tacones de diseñador resonando fuerte y autoritariamente sobre el porche de hormigón. Lo miró con absoluto desprecio helado. Señor Richard, mi nombre es Nadia. Soy la asesora legal de Julian. No estamos aquí para negociar una disputa familiar, ni nos importa su negocio. Estamos aquí acompañados por el detective Callahan bajo un estricto mandato federal. Julian está aquí para recuperar sus propiedades personales restantes y asegurar documentos vitales. Si intenta bloquear su entrada o levanta la voz de nuevo, será arrestado inmediatamente en su porche por obstrucción a la justicia. Mi madre, Sylvia, apareció de repente en el pasillo justo detrás de mi padre. Echó un vistazo aterrorizado a la placa del detective, e inmediatamente rompió en un llanto fuerte, teatral e histérico. Se aferró al cuello de su carísima bata de cachemira, y empujó físicamente a mi padre, extendiendo sus manos temblorosas hacia mí. Julian, mi dulce, dulce niño, gimió, su voz resonando intencionadamente lo suficientemente fuerte como para que los vecinos entrometidos de enfrente la oyeran perfectamente. Por favor, entra. Hemos estado preocupadísimos por ti. Has estado terriblemente confundido desde el accidente, Julian. Sabes que no estás bien. Solo intentábamos proteger tu fondo universitario y tu futuro. Por favor, no le hagas esto a tu propia madre. Te amamos. Miré su rostro lloroso. Estudié la forma en que sus hombros temblaban, y la forma en que intentaba desesperadamente hacer contacto visual con los vecinos para asegurar su simpatía. Hace un mes, esas mismas lágrimas me habrían aplastado absolutamente con una culpa intensa y sofocante. Pero ahora, sabiendo que ella había orquestado fríamente un fraude financiero masivo, sabiendo que había sobornado al Dr. Eris para que me etiquetara legalmente como incompetente y así poder robar mi dinero para ir de compras, sus lágrimas parecían completamente grotescas. Era un insulto a mi inteligencia. Ahórrate la actuación patética, Sylvia, dije, mi voz completamente desprovista de cualquier calidez, amor o vacilación. Los vecinos que pasean a sus perros quizás se lo crean, pero yo he visto los números de ruta bancaria. He visto las firmas falsificadas. La cara de mi padre se puso de un tono rojo intenso, peligroso y violento. Mocoso ingrato y egoísta. Te di un techo durante 25 años. Pagué tu salario cuando trabajabas para mi empresa durante la universidad. Te alimenté y me pagas con una demanda frívola y vengativa. No tienes absolutamente ningún derecho legal a entrar en esta propiedad. Cambié las cerraduras el día que te fuiste. Ya no vives aquí. Quítate de mi porche antes de que te haga arrestar por allanamiento de morada. El detective Callahan sacó un documento legal doblado y sellado oficialmente de su bolsillo de la chaqueta, y lo sostuvo justo frente a la cara de mi padre. En realidad, señor, según los registros de propiedad del condado que obtuvimos ayer, una porción altamente significativa del pago inicial de esta propiedad exacta fue extraída ilegalmente directamente del fideicomiso médico restringido de Julian. Eso convierte a esta residencia en un objeto principal de incautación federal de activos. Hágame el favor de apartarse o le pondré las esposas ahora mismo. Mi padre se quedó paralizado. La aterradora realidad de la situación finalmente lo golpeó como un tren de carga. Había construido toda su identidad, todo su ego, en poseer cosas, controlar a la gente y proyectar una riqueza masiva. Ahora, un investigador federal estaba en su porche, mirándolo directamente a los ojos, diciéndole que la casa de varios millones de dólares en la que estaba parado ni siquiera le pertenecía realmente. Lenta y renuentemente, dio un paso hacia atrás, hacia el vestíbulo, sus manos temblaban de derrota. Ven, dije, girando la cabeza hacia el cerrajero que estaba tranquilamente a mi lado. Taladra la cerradura. Mi padre jadeó con pura e incontrolada indignación mientras Ben se acercaba a la hermosa puerta de roble hecha a medida. Colocó la punta afilada de su pesado taladro industrial directamente contra el brillante cerrojo de latón que mi padre había instalado en mi cumpleaños, y apretó el pesado gatillo. El fuerte, violento y agresivo chirrido de metal moliendo contra metal resonó ruidosamente por la tranquila calle suburbana. Fue el sonido más absolutamente hermoso que había escuchado en toda mi vida. Era el sonido de un imperio profundamente tóxico y abusivo siendo físicamente irrumpido.
La cerradura se hizo añicos por completo. La pesada puerta se abrió de par en par. Entramos con confianza en el gran vestíbulo. La casa se veía exactamente igual que recordaba, pero la energía era completamente diferente. Se sentía como entrar en una escena del crimen activa. Preston estaba parado en la parte superior de la imponente escalera de madera, mirándonos con ojos grandes y absolutamente aterrorizados. Me miró a mí, luego miró el disco USB plateado que sobresalía prominentemente del maletín de cuero de Nadia. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Se dio la vuelta rápidamente y desapareció por el pasillo de arriba como un fantasma. Demasiado cobarde para enfrentar a los padres a quienes acababa de delatar para salvarse. Mi padre paseaba agresivamente de un lado a otro en el enorme salón iluminado por el sol. «Esto es una violación flagrante e inconstitucional de mis derechos civiles», gritó, señalando a Nadia con un dedo tembloroso y violento. «Tengo a los mejores abogados corporativos del Estado en mi lista. Cuando esta absurda y sin fundamento investigación limpie mi nombre, voy a demandar a su firma hasta hacerla quebrar. Voy a quitarte la licencia. Mi negocio de construcción es perfectamente legítimo». Nadia ni siquiera parpadeó. Caminó tranquilamente hacia la mesa de centro de cristal, abrió su maletín, sacó una pila gruesa y pesada de papeles legales impresos y los dejó caer pesadamente sobre el cristal. El golpe resonó en la gran sala. Se refiere al negocio de construcción legítimo que ha estado utilizando a Horizon Youth Consulting como un proveedor ficticio principal para lavar dinero robado en el extranjero. Preguntó Nadia con suavidad, su voz cortando su pánico como una cuchilla de afeitar. Porque tenemos la copia de seguridad digital completa de su servidor privado. Richard, tenemos cada factura falsa que generó durante los últimos 10 años. Tenemos los hilos de correo electrónico profundamente incriminatorios entre su esposa y el Dr. Aeris, discutiendo la cantidad exacta de efectivo requerida para falsificar formalmente la evaluación psicológica de Julian. Mi madre dejó de llorar al instante. Fue como si se hubiera accionado un interruptor. Las lágrimas teatrales e histéricas se secaron en el mismo instante en que se dio cuenta de que la actuación de víctima era completamente inútil. Se quedó mirando fijamente la enorme pila de papeles impresos en la mesa de centro, su rostro se drenaba rápidamente de color hasta que parecía completamente enferma. «¿Dónde los conseguiste?», susurró mi padre, su voz quebrándose, la falsa bravuconería completamente desaparecida. Miró frenéticamente alrededor de la habitación, sus ojos abiertos de puro terror. El servidor en el sótano estaba fuertemente encriptado. «¿Quién te dio las claves de encriptación?». «Eso no importa», dije, poniéndome directamente en su línea de visión, obligándolo a mirar al hijo que había intentado destruir. «Lo que importa es que toda tu vida es una mentira patética y cuidadosamente construida. Usaste mi trauma físico, mis huesos rotos de ese horrible accidente automovilístico, para financiar tus patéticos intentos de parecer rico ante personas a las que ni siquiera les importas. Robaste mi herencia. Robaste mi acuerdo médico. Intentaste activamente robar todo mi futuro. Somos tu familia». Mi madre chilló de repente, abandonando por completo la rutina de madre dulce y protectora. Su rostro se retorció en una máscara altamente perturbadora de pura, fea y viciosa pretensión. «Todo bajo este techo pertenece a la familia. Pagamos tus facturas médicas. Pagamos la comida que comiste cuando eras un niño. Nos debías ese dinero, Julian. Si hubieras tomado el control del fideicomiso a los 25 años, simplemente nos habrías abandonado egoístamente. Eres egoísta. Siempre fuiste exactamente como tu abuelo». «¿Soy egoísta?». Me reí, un sonido áspero e increíblemente amargo que resonó en los altos techos abovedados. «Cancelaste mi seguro médico a medianoche para asegurarte de que no pudiera pagar mi atención médica. Falsificaste mi firma decenas de veces. Pagaste a un médico corrupto y repugnante para que me declarara legalmente insano, y así pudiste seguir vaciando mis cuentas bancarias para comprar zapatos de diseñador. Eso no es familia, Silvia. Eso es tráfico financiero con un código postal mejor». Mi padre se abalanzó hacia adelante, levantando su pesado puño, su rostro contorsionado por una rabia violenta e impredecible. El detective Callahan se interpuso inmediatamente entre nosotros, su mano bajando rápida y deliberadamente a su cinturón de herramientas.
Le sugiero encarecidamente que respire profundamente y se siente en ese sofá, señor, advirtió Callahan, su voz portando el pesado e innegable peso de la autoridad federal. Agredir a un testigo federal cooperante durante una búsqueda de propiedad activa garantizará que no vea el exterior de una celda de prisión federal durante mucho tiempo. Siéntese. Mi padre bajó su mano lenta y agonizantemente. Su pecho jadeaba, sus ojos ardían con una mezcla altamente tóxica de odio intenso y terror absoluto y paralizante. Finalmente se dio cuenta de que había caído por completo en la trampa de su propia complacencia. Su creencia arrogante y narcisista de que siempre era el hombre más inteligente de la sala finalmente se había cerrado con una fuerza aplastante sobre su propio cuello. Pero yo estaba lejos de haber terminado. Los documentos financieros que reposaban en la mesa de centro eran solo el prólogo de esta historia. La verdadera razón por la que había regresado a esta casa tóxica. El último clavo en su pesado ataúd esperaba arriba, en mi antiguo dormitorio. Detective, dije, dando completamente la espalda a mis derrotados y patéticos padres. Mi razón principal para esta recuperación de propiedad está arriba. Necesito al cerrajero. Pasé directamente junto a mi padre, ignorando por completo su mirada venenosa y llena de odio, y subí con confianza la gran escalera de madera. Nadia, el detective Callahan y Ben me siguieron de cerca, sus pasos pesados sobre la mullida alfombra. Caminé por el largo y familiar pasillo y me detuve en seco frente a la puerta que había sido mi dormitorio durante más de 15 años. Extendí la mano y empujé la puerta para abrirla. Mi estómago se revolvió inmediatamente, una ola de intenso asco me invadió. No solo me habían echado. Habían borrado completa y sistemáticamente mi propia existencia de la casa. En las increíblemente cortas 3 semanas desde que me arrojaron a la calle helada con una bolsa de basura, mi habitación había sido completamente desmantelada y agresivamente renovada. Mi cómoda cama había desaparecido por completo. Mi alta estantería de madera, llena de años de recuerdos, había desaparecido. Mi escritorio de estudio había desaparecido. La habitación había sido transformada agresivamente en una enorme sala de trofeos de lujo y un gimnasio personal privado para Preston. Las paredes estaban forradas con sus trofeos atléticos universitarios, camisetas enmarcadas de División 1, y equipos de levantamiento de pesas increíblemente caros y pesados. Incluso se habían tomado el tiempo de pintar mis paredes azul oscuro con un color blanco estéril y gélido, como de hospital. Mi madre había subido rápidamente las escaleras detrás de nosotros, jadeando fuertemente por el esfuerzo. Se paró en el umbral, cruzando los brazos defensivamente sobre su pecho, tratando de recuperar una pequeña sensación de autoridad territorial. No te queda absolutamente ninguna pertenencia aquí, espetó, su voz temblaba ligeramente. Doné toda tu vieja chatarra inútil a un centro de caridad hace días. No hay nada en esta habitación para que te lleves. Sal de mi casa ahora mismo. No estoy buscando mi ropa vieja, Silvia, dije con calma, negándome a dejarla ver cualquier reacción emocional ante la profanación de mi habitación. Caminé lentamente por la habitación, esquivando cuidadosamente el pesado rack de sentadillas de acero de Preston, y me detuve directamente frente al gran y profundo vestidor. Cuando tenía 10 años, justo después del terrible accidente automovilístico que cambió mi vida, mi abuelo materno vino a vivir con nosotros durante unos meses. Ayudó a cuidarme mientras estaba confinado a una silla de ruedas. Era un hombre tranquilo, increíblemente perspicaz y profundamente observador. Había construido una firma de contabilidad de gran éxito desde cero. Siempre olía a menta y a papel viejo. Más importante aún, nunca confió en los llamativos esquemas inmobiliarios de mi padre, impulsados por la deuda. Mi abuelo falleció repentinamente cuando yo tenía 12 años, y su funeral fue uno de los días más difíciles de mi vida. Siempre lo había echado terriblemente de menos. Pero unas noches antes de mi 25º cumpleaños, mientras hacía una copia de seguridad del disco duro robado de Preston en el oscuro y aislado estacionamiento de Walmart, había encontrado un archivo de audio muy extraño y profundamente oculto. Era una grabación extraída del sistema de seguridad interior del hogar, fechada hace más de 10 años, poco después del funeral de mi abuelo. El audio había capturado a mi madre y a mi padre discutiendo ruidosa y cruelmente en el pasillo de arriba. Discutían sobre una pesada caja metálica con cerradura que mi abuelo había escondido de forma segura en las paredes de la casa antes de morir. En la grabación de audio,
Mi padre exigía agresivamente que abrieran la pared de yeso para encontrarla. Absolutamente convencido de que contenía efectivo, pero mi madre se negó rotundamente. Aterrorizados por el daño estructural a su casa perfecta, y temiendo lo que su padre pudiera haber escrito sobre ellos, finalmente decidieron dejarla enterrada. Estaban sumamente seguros de que yo nunca sabría que existía. Miré a Ben, el cerrajero, y señalé una sección muy específica y discreta de la pared de yeso pintada, ubicada al fondo del profundo armario. Justo detrás de donde solía estar un pesado espejo de tocador de madera empotrado. «Ben», dije, mi voz firme. «Abre la pared justo ahí». Mi madre soltó un grito fuerte y desgarrador que resonó por todo el segundo piso. Se abalanzó físicamente hacia adelante, intentando agarrar agresivamente el brazo de Ben para detenerlo. «No, no puedes destruir mi casa. Deténlo ahora mismo. Richard, llama a la policía. Están destruyendo nuestra propiedad». El detective Callahan la interceptó fácil y profesionalmente, sujetándola firmemente por los hombros. «Señora, le estoy advirtiendo por última vez. Esta es una búsqueda autorizada federalmente, basada en pruebas altamente creíbles de activos financieros ocultos. Si interfiere de nuevo, saldrá de esta casa esposada». Ben ignoró los gritos. Sacó una pesada palanca de acero y una sierra de yeso dentada de su pesada bolsa de lona. Entró en el armario, midió rápidamente el espacio con las manos, y clavó la pesada barra de acero directa y violentamente a través de la inmaculada pared de yeso blanca. El fuerte y satisfactorio crujido del yeso al romperse llenó la habitación. Un espeso polvo blanco se arremolinó agresivamente en el aire, cubriendo el caro equipo de gimnasio de Preston. Ben abrió un enorme agujero cuadrado y dentado en la pared, exponiendo completamente los oscuros montantes estructurales de madera y el aislamiento de fibra de vidrio rosa escondido detrás. Ben metió su brazo grueso y musculoso profundamente en la cavidad oscura y polvorienta. Todos nos quedamos en absoluto silencio sin aliento, observándolo. Un momento después, gruñó con esfuerzo y sacó una pesada caja metálica de color verde oscuro con cerradura. Estaba cubierta de años de espeso polvo gris y telarañas pegajosas. La llevó y la dejó caer pesadamente sobre la alfombra, justo a mis pies. Mi madre se desplomó completamente contra el marco de la puerta de madera, deslizándose lentamente hasta el suelo, con las manos cubriendo su pálido rostro. Hiperventilaba audiblemente. Mi padre acababa de llegar al umbral de la puerta de arriba, respirando pesadamente. Echó un solo vistazo a la caja de metal en el suelo, y su cara se puso completamente, enfermizamente gris. La caja tenía un pesado candado de latón oxidado que la aseguraba. Ben ni siquiera preguntó. Utilizó hábilmente sus robustos cizallas para romper el candado por la mitad con un fuerte crujido. Me arrodillé en la alfombra, ignorando el polvo, y levanté lentamente la pesada tapa metálica. Dentro de la caja había dos grandes y distintas pilas de documentos perfectamente conservados. En el lado izquierdo estaban los documentos originales e íntegros del fideicomiso legal del Tribunal del Condado. Detallaban el pago exacto y masivo de mi acuerdo médico, desmintiendo completa e innegablemente cada mentira que mis padres habían contado sobre el dinero. Pero fue el lado derecho de la caja lo que hizo que se me cortara completamente la respiración. Sentados allí, atados pulcramente con un trozo de bramante marrón descolorido, había 32 sobresellados. Extendí la mano y los recogí suavemente. La letra en el frente de cada sobre pertenecía inequívocamente a mi difunto abuelo. Cada sobre estaba clara y meticulosamente etiquetado con un número, comenzando a los 10 años y terminando a los 42 años. Se había tomado el tiempo de escribirme una carta de cumpleaños para cada año que sabía que no estaría vivo para ver. Mis padres sabían que existían estas cartas profundamente personales. Las habían escondido intencional y maliciosamente en las oscuras paredes de esta casa. Querían asegurarse de que yo nunca volviera a escuchar la voz de mi abuelo. Para asegurarse de que nunca me sintiera realmente amado por nadie más que ellos. Cogí el sobre específico etiquetado con el número 25. Mis manos temblaban visiblemente mientras rompía el viejo y frágil sello de cera, y sacaba el papel nítido y ligeramente amarillento. La tinta estaba ligeramente desvanecida, pero las palabras eran audaces, nítidas y completamente inconfundibles. Me puse de pie, aclaré mi garganta y leí la carta en voz alta a la habitación silenciosa.
Mi querido Julian, si estás leyendo esta carta específica en tu 25º cumpleaños, significa que finalmente has tomado el control legal total de tu fondo fiduciario médico. Te escribo esto para advertirte profundamente. Tu padre, Richard, es un hombre peligrosamente codicioso, increíblemente egoísta. Desde el horrible día de tu terrible accidente, los he visto a él y a tu madre tramar para usar tu dolor físico para su propio beneficio social y financiero. Ven tu acuerdo no como una herramienta para tu curación, sino como una cuenta bancaria personal para financiar su miserable obsesión con el estatus social. No confíes en ellos ni un solo céntimo. El amor de un padre debe ser un santuario incondicional, no una transacción financiera. No les debes absolutamente nada por tu supervivencia. Toma tu dinero, asegura tu hermoso futuro y nunca dejes que te hagan sentir culpable por existir. Te amo, abuelo. Bajé lentamente la carta. El silencio en la habitación era absoluto, increíblemente pesado y completamente sofocante. Las palabras honestas de un hombre muerto acababan de trascender el tiempo y el espacio para validar completamente toda mi existencia, y para exponer brutalmente su profunda e imperdonable maldad. De repente, la presión se hizo demasiada, y mis padres se atacaron completamente el uno al otro como animales salvajes. El frente unido y arrogante que habían mantenido agresivamente durante 25 años se destrozó violentamente justo delante del detective Callahan. Todo esto es tu culpa. Mi padre gritó a todo pulmón, señalando con un dedo violentamente tembloroso a mi madre que lloraba en el suelo. Tú fuiste la que insistió absolutamente en que escondiéramos la caja. Te dije que deberíamos haberla quemado en la chimenea hace años. Tú y tu estúpida empresa de consultoría Geraisen. Dejaste el rastro de papel. ¿Yo? Mi madre chilló, levantándose frenéticamente. Su rostro reflejaba una furia absoluta y desenfrenada. Tú eres el que despilfarró cientos de miles de dólares en tus patéticos proyectos inmobiliarios comerciales, que fracasan constantemente. Usaste su fideicomiso para pagar a Gideon porque eres un empresario terrible e incompetente. Solo falsifiqué los documentos médicos porque tú me obligaste agresivamente a hacerlo. ¿Yo te obligué? Gritó Richard, dando un paso agresivo hacia ella, con la saliva volando de sus labios. Felizmente gastaste ese dinero en el club de campo de lujo. Silvia, compraste coches de lujo. Tú eres la que organizó el soborno masivo en efectivo para el Dr. Iris. Le voy a contar absolutamente todo al fiscal federal. Les voy a dar todos tus correos electrónicos privados. Adelante. Le gritó de vuelta, perdiendo completamente la cabeza. Con gusto testificaré contra ti en un tribunal federal a cambio de inmunidad total. Te vas a pudrir en la cárcel. Me quedé allí, tranquilamente, sosteniendo las preciosas cartas de mi abuelo. Observaba cómo estas dos personas miserables y profundamente tóxicas se destrozaban mutuamente como ratas acorraladas en un barco que se hunde. No les importaba la familia. No les importaba yo. Solo les importaba la desesperada autopreservación. El detective Callahan sacó su radio de hombro y habló en voz baja y profesionalmente al micrófono. Despacho, necesitamos 2 unidades de patrulla en esta ubicación para el transporte inmediato de sospechosos. Tenemos múltiples sospechosos listos para procesar. Cogí la pesada caja de metal, la metí de forma segura bajo mi brazo. Pasé directamente junto a mis padres que gritaban y peleaban, y salí por la puerta principal hacia la brillante y cálida luz del sol. Finalmente había ganado de verdad. Pausamos un momento. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Eres realmente increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y comentando el número 1 abajo para saber que has estado conmigo hasta este punto. Esto no solo ayuda a más personas a descubrir esta historia, sino que también me permite saber que mis experiencias significan algo para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para que siga compartiendo el resto de este viaje. Las consecuencias catastróficas inmediatas de esa mañana fueron increíblemente rápidas, totalmente brutales y excepcionalmente públicas. Para cuando el noticiero local de la tarde se emitió a las 6, equipos de cámaras agresivos ya habían filmado a mis padres, Richard y Silvia, siendo escoltados humillantemente fuera de su enorme casa suburbana, con esposas de acero frío, por agentes federales. La imagen perfecta,
impecable y altamente envidiable que habían pasado décadas curando meticulosamente en su acomodada comunidad de propietarios, fue completa y totalmente destruida en cuestión de segundos. Los fiscales federales no se contuvieron ni un ápice. El gobierno dejó caer un martillo legal masivo sobre mi familia. Estaban armados con el enorme servidor digital que Preston había entregado en el estacionamiento. También tenían los documentos originales del fideicomiso, recuperados de la caja fuerte oculta de mi abuelo, y el rastro de dinero fuertemente documentado proporcionado por el equipo legal de élite de Nadia. Mi padre fue formal y agresivamente acusado de múltiples cargos de fraude electrónico severo, fraude bancario, evasión de impuestos y el agresivo desfalco de un fideicomiso médico restringido. Debido a que había mezclado tan profundamente mi herencia robada con las cuentas corporativas de su negocio inmobiliario comercial para inflar su patrimonio neto, el IRS intervino y confiscó por completo toda su empresa. Sus licencias inmobiliarias, de gran valor, fueron revocadas permanentemente por la Junta Estatal. Su prestigiosa empresa quebró completamente en cuestión de semanas, despidiendo a decenas de empleados que lo despreciaban. Gideon, su antiguo socio comercial despiadado, cumplió completamente su viciosa amenaza. Presentó una demanda civil masiva e increíblemente agresiva contra mi padre, drenando los escasos fondos personales que los federales no habían congelado ya. Mi madre enfrentó sus propias consecuencias graves y que alteraron su vida. Fue acusada federalmente de robo de identidad criminal, conspiración para cometer fraude y el grave soborno de un profesional médico licenciado. Todo su mundo social se derrumbó violentamente de la noche a la mañana. El exclusivo club de campo que tanto amaba, el lugar donde gastaba mi dinero robado en almuerzos caros y lecciones de tenis, revocó inmediata y permanentemente su membresía exclusiva. Los vecinos adinerados que solían asistir a sus lujosas cenas de acción de gracias de repente actuaron como si nunca la hubieran conocido. Borraron su número y cruzaban la calle cuando la veían. Se convirtió en una paria social absoluta, completamente aislada por su propia creación tóxica. Y el Dr. Aeris, el terapeuta corrupto y repugnante que había vendido voluntariamente su ética médica para declararme legalmente incompetente, fue arrestado frente a su personal en su clínica privada. La Junta Médica Estatal le retiró agresivamente su licencia médica de forma permanente. Y él se enfrentaba a un tiempo significativo en prisión federal por falsificar evaluaciones médicas legales críticas para obtener ganancias financieras. El inmenso y aplastante estrés de los inminentes juicios federales destruyó por completo el matrimonio de mis padres. Su divorcio fue increíblemente feo, mezquino y profundamente vicioso. Pasaron sus últimos días de libertad luchando agresivamente en los tribunales de familia por la custodia de sus activos que disminuían rápidamente. Constantemente intentaban delatarse mutuamente para asegurar un acuerdo de culpabilidad más favorable de los fiscales despiadados. Un mes antes de que el muy publicitado juicio federal estuviera programado para comenzar oficialmente, Nadia me llamó a su elegante oficina del centro. Miró por encima de su gran escritorio de cristal y me entregó un documento legal formal impreso en papel grueso y caro. Julian, dijo, su tono muy profesional, pero con un fuerte toque de disgusto. El abogado defensor de tus padres envió una oferta formal de acuerdo esta mañana. Ofrecen aceptar un duro acuerdo de culpabilidad, lo que resultaría en tiempo de prisión garantizado para ambos, y una disculpa pública completa por escrito publicada en el periódico local. Miré el documento, escaneando la densa jerga legal. ¿Cuál es el truco, Nadia? Siempre hay un truco con ellos. El truco, explicó Nadia, señalando con un dedo perfectamente cuidado la segunda página, es que quieren transferir completamente el título legal de la casa familiar a tu nombre. Esto sería como restitución financiera parcial por los fondos fiduciarios robados. Están intentando activamente presentarlo al fiscal federal como un acto generoso de contrición ante el juez de la sentencia. Me reí, un sonido áspero y completamente sin humor que resonó en la tranquila oficina. Conocía demasiado bien a mis padres. Le pedí a Nadia que obtuviera los registros financieros absolutamente actuales de la propiedad. Efectivamente, la enorme y lujosa casa estaba grave y catastróficamente bajo el agua. Llevaba 3 hipotecas masivas separadas, gravámenes paralizantes por impuestos a la propiedad, y estaba a solo semanas de una catastrófica ejecución hipotecaria bancaria debido a impagos. Si aceptaba el título de propiedad de la casa, estaría asumiendo legalmente cientos de miles de dólares en deudas tóxicas e ineludibles. No intentaban hacerme un regalo.
Intentaban entregarme otra pesada bolsa de basura. Solo que esta vez, era una pieza inmobiliaria increíblemente inútil, hábilmente disfrazada de misericordia paternal y arrepentimiento maternal. Querían que yo asumiera su enorme carga financiera para que ellos pudieran quedar bien ante un juez federal y ahorrarse unos años de prisión. Rechazado inmediatamente, le dije a Nadia, deslizando el papel agresivamente de vuelta sobre el escritorio de cristal. No quiero su deuda tóxica. No quiero esa casa. Que el banco la embargue agresivamente. Que lo pierdan absolutamente todo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El banco ejecutó la hipoteca de la propiedad. Mi hogar de infancia, el lugar donde fui arrojado a la calle como basura, el lugar donde las cartas de mi abuelo estaban escondidas en las paredes, fue vendido en una barata subasta pública a un promotor cualquiera. Mis padres finalmente aceptaron acuerdos de culpabilidad incondicionales, porque la montaña de pruebas era simplemente demasiado masiva para luchar ante un jurado. Mi padre, Richard, fue sentenciado a 8 largos años en una penitenciaría federal. Se le ordenó pagar una restitución financiera masiva y se le prohibió permanentemente volver a administrar fondos de clientes. Mi madre, Silvia, recibió una sentencia de custodia ligeramente más corta, de 5 años. A esta le siguió una liberación supervisada estricta y severas restricciones legales que le impiden volver a actuar como tutora legal o fideicomisaria financiera por el resto de su vida. Había recuperado una porción altamente significativa de mi dinero original. Esto incluía los activos líquidos de la venta forzada de la empresa de mi padre, la liquidación completa de las joyas de lujo y los vehículos de mi madre, y un pago masivo de seguro del banco que no había detectado los documentos falsificados. Todo esto me devolvió mi futuro robado. Ya no era una víctima. Era un superviviente que había luchado con todo lo que tenía y había ganado completa e innegablemente. Han pasado 2 años completos y hermosos desde la mañana en que me paré con confianza afuera de aquel enorme juzgado federal. Sostenía mi nueva tarjeta de identificación universitaria, las llaves de un coche fiable y seguro, enteramente registrado a mi propio nombre legal, y las pesadas llaves de latón de un hermoso apartamento del que absolutamente nadie podría volver a echarme. La tormenta masiva, caótica y violenta finalmente había pasado, y la mañana tranquila y pacífica por fin había llegado. Usé los fondos recuperados de mi herencia robada para cambiar completamente la trayectoria de mi vida. Regresé a la universidad, profundamente inspirado por la feroz e inquebrantable defensa de Nadia, y me matriculé agresivamente en un programa de estudios legales altamente especializado. Me gradué recientemente con los máximos honores y obtuve un ascenso bien remunerado como contable forense en una importante firma. Ahora paso mis días rastreando meticulosamente activos ocultos, auditando registros financieros complejos. Y ayudando a otras personas vulnerables, menores y adultos dependientes, a reconocer cuando sus tutores tóxicos cruzan la oscura línea entre la gestión familiar y el robo criminal. Utilizo mi doloroso pasado como un arma poderosa y afilada para proteger agresivamente a otros de pasar por lo que yo pasé. Marcus, el mejor amigo que me recogió en la biblioteca cuando no tenía absolutamente nada a mi nombre, sigue siendo mi confidente más cercano y mi hermano elegido. Nadia se convirtió en mi mentora profesional. Me enseñó exactamente cómo leer cada documento legal cuidadosamente, guardar cada mensaje de texto, y nunca confundir la urgencia fabricada de una familia con una genuina obligación moral. Incluso la señora Higgins, la bibliotecaria increíblemente amable que me dio una botella de agua y una barrita de granola en el peor día de mi vida, asistió a mi ceremonia de graduación universitaria, animando ruidosamente desde la primera fila. Construí una familia hermosa, fuerte y elegida con las personas increíbles que demostraron su lealtad cuando yo estaba completamente indigente. 6 meses después de la sentencia federal, recibí una solicitud formal y legalmente obligatoria para una sesión de consejería fuertemente supervisada. Era de Preston. Preston ya no era el niño de oro arrogante e intocable. Se había retirado completamente de su elitista universidad privada, perdió sus masivas becas deportivas debido al escándalo intensamente público, y actualmente trabajaba turnos dobles agotadores en una tienda minorista local para devolver agresivamente la parte del dinero robado que había gastado conscientemente en sí mismo. Acepté reunirme con él en una oficina de terapeuta neutral y altamente supervisada en el centro. Se sentó frente a mí en una silla barata, con un aspecto completamente agotado, físicamente drenado y profundamente humillado. No pidió mi perdón de inmediato.
Me miró directamente a los ojos y finalmente dijo la verdad absoluta. Sabía que te estaban robando, Julian, admitió Preston, su voz tranquila pero firme, desprovista de su arrogancia habitual. Sabía que te trataban horriblemente. Sabía que la compañía Horizon Consulting era una estafa. Pero estaba tan aterrorizado de que si alguna vez te defendía, perdería mi coche de lujo, mi ropa cara y mi vida increíblemente privilegiada. Pensé que ser el favorito significaba que estaba permanentemente a salvo de ellos. Pero después de que te fuiste y ellos inmediatamente empezaron a culparme por el fraude electrónico, me di cuenta de que nunca fui amado de forma diferente. Solo les era útil de una manera completamente diferente. Yo era una herramienta, igual que tú eras una cuenta bancaria. Fue lo primero verdaderamente honesto y autoconsciente que mi hermano me había dicho en toda su vida. Me senté allí escuchándolo llorar lágrimas genuinas. Una pequeña parte de mí sintió una profunda y abrumadora tristeza por el chico que fue maliciosamente manipulado por nuestros padres tóxicos. Pero otra parte mucho más fuerte de mí recordaba claramente la sonrisa arrogante en su rostro mientras arrojaba mi único teléfono bajo un pesado neumático de camión y se despedía con la mano. Aprecio tu honestidad, Preston, dije, mi voz completamente tranquila y resuelta. Pero la rendición de cuentas no restaura mágicamente el pasado. No hay absolutamente nada en nuestro pasado compartido que valga la pena restaurar. Tomaste tus decisiones egoístas cuando creíste que ellos estaban ganando. No puedes exigirme seguridad o absolución solo porque ellos terminaron perdiendo. No lo perdoné ese día. Establecí un límite de hormigón masivo y permanente. Acordé solo intercambiar correos electrónicos ocasionales y breves a través de su consejero designado por el tribunal para monitorear sus pagos de restitución. Los límites no son actos de venganza amarga. Son las paredes vitales necesarias que impiden permanentemente que la historia de abuso se repita. Mis padres continuaron escribiéndome cartas increíblemente patéticas y desesperadas desde sus respectivas prisiones federales. Las cartas de mi madre cambiaron lentamente de dar excusas descabelladas y delirantes a ofrecer disculpas suplicantes, llorosas y altamente manipuladoras. Las cartas de mi padre siguen siendo puramente transaccionales, pidiendo constantemente ayuda legal, buscando un abogado para libertad condicional anticipada o solicitando acceso a antiguos documentos corporativos. Incluso su supuesto remordimiento llega con una pesada factura adjunta. Devuelvo agresivamente cada carta que envían, completamente sin abrir. Algunas personas podrían llamarlo increíblemente cruel. Podrían decir que la sangre siempre es sangre y que la prisión federal es castigo suficiente. Pero un error ocurre exactamente una vez. Mis padres tomaron cientos de decisiones deliberadas, calculadas y puramente malvadas durante 15 largos años. Abrieron sistemáticamente cuentas bancarias fraudulentas, falsificaron agresivamente mi firma legal, contrataron a un médico completamente deshonesto, ocultaron maliciosamente las cartas de amor de mi abuelo, cancelaron mi seguro médico vital, vendieron agresivamente mi transporte, cambiaron las cerraduras de mi casa. Y planearon meticulosamente acusarme de locura cuando el fraude inevitablemente saliera a la luz. No perdieron todo porque un hijo enfadado quisiera una venganza viciosa. Lo perdieron absolutamente todo porque trataron el amor como una posesión enfermiza y la familia como una transacción puramente financiera. Mi venganza definitiva no fue destruir su enorme casa. Su propia deuda tóxica y arrogancia lo hicieron. Mi venganza no fue terminar su matrimonio. Su intensa culpa egoísta y la falta de lealtad lo hicieron. Mi venganza fue sobrevivir el tiempo suficiente para pararme en una habitación y decir con confianza la verdad absoluta, donde ellos ya no podían interrumpirme agresivamente. Fue construir una vida hermosa, segura y profundamente pacífica que no requería ni una pizca de su permiso. Todavía poseo esa barata bolsa de basura de plástico negro. La guardo cuidadosamente doblada dentro de la pesada caja de metal verde oscuro, justo al lado de las 32 cartas de cumpleaños de mi abuelo. No guardo la bolsa porque esté atrapado en la ira o la amargura. La guardo porque la memoria clara nos protege permanentemente cuando la nostalgia intenta volverse deshonesta. Esa bolsa de basura me recuerda constantemente que una vez llevé absolutamente todo lo que mi familia tóxica me permitía conservar. Hoy, cada cosa que es verdaderamente importante me pertenece por completo. Mi dinero, mi nombre legal, mi juicio despejado, mi hogar seguro y el derecho absoluto a decidir exactamente quién estará a mi lado en esta vida.
Mi madre me dijo con confianza en mi 25º cumpleaños que yo ya no era su problema. Tenía toda la razón, de una manera que ella nunca, jamás, pretendió. Ya no estoy disponible para arreglar los desastres masivos que ella creó. Cuando cambiaron con orgullo las cerraduras de esa hermosa puerta de roble, creyeron arrogantemente que finalmente me habían excluido de la buena vida. Pero en realidad, se habían encerrado permanentemente dentro de una mentira que se derrumbaba rápidamente. 3 semanas después, entraron completamente en pánico. Porque el hijo que habían desechado alegremente como basura se había convertido en la única persona en la tierra capaz de salvarlos. Y yo simplemente elegí no hacerlo. Gracias por escuchar mi historia. No es fácil hablar de cómo las personas que se suponía que debían protegerte se convierten en las personas que intentaron destruirte. Pero sé que no estoy solo. Se necesita una fuerza increíble para alejarse de miembros tóxicos de la familia, especialmente cuando la sociedad te dice constantemente que la familia lo es todo. A veces, alejarse es la única manera absoluta de salvar tu propia vida y proteger tu cordura. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo similar con tu propia familia? ¿Alguna vez has tenido que trazar una línea dura para proteger tu paz? Comparte tu historia en los comentarios.